Buen día, nosotros somos el equipo número 4 y está conformado por Jessica Arely Salazar Gómez, María Guadalupe Valadez Tavares y por Fátima Gabriela Alonso Hernández. Vamos a hablar acerca del tema intervalo de confianza para la diferencia de dos proporciones. En este video vamos a explicar cómo se construye un intervalo de confianza para la diferencia de proporciones. Esta es la expresión que se utiliza para construir un intervalo de confianza. Cuando utilizamos toda esta fórmula con menos, obtenemos el límite inferior. Cuando lo utilizamos con el símbolo de más, obtenemos el límite superior. Para poder utilizar esta fórmula, necesitamos que de la población 1 obtengamos una muestra y contabilizamos de esta manera la cantidad de éxitos que se observaron. De la población 2, tomamos una muestra independiente y de esa muestra observamos el número de éxitos que se observaron. Construimos estas proporciones observadas muestrales, P1 menos P2, que son las que se van a utilizar para construir un intervalo de confianza. Depende además de un valor aleatorio, de una normal estándar y de los tamaños de la muestra. Vamos a considerar este siguiente ejemplo para ver cómo se utiliza. Se desea determinar si un cambio en el proceso de fabricación de cierto tipo de piezas ha sido efectivo o no. Para esto se toman dos muestras aleatorias, una antes y la otra después del cambio. Los resultados se presentan en la tabla y debemos de construir un intervalo de confianza del 90% para decidir si el cambio fue efectivo o no. Es decir, un intervalo de confianza para esta diferencia de proporciones poblacionales. Antes de realizar el cambio, se analizaron 1,500 piezas y de esas 1,575 fueron defectuosas. Se realizó el cambio, se esperó un tiempo prudencial y se tomó una muestra, pero ahora de 2,000 piezas, y se observó que de esas 2,000 piezas, 80 representaron defectos. Entonces, la idea es, utilizando esa información muestral, decidir si el cambio que hizo en ese proceso de fabricación tuvo un efecto positivo o no. Para esta muestra vamos a calcular esta proporción de defectuosos, que se calcula simplemente como el número de defectuosos sobre el tal o sobre el tamaño de esa muestra. 75 entre 1,500 igual a 0.05, que es igual a 5% de defectuosos. Hacemos lo mismo con la información después del cambio y obtenemos que 80 de las 2,000 piezas equivalen a un 4%. Vemos entonces que hubo una reducción de 5 que se pasó a 4%, pero que esa reducción es significativa. Vamos a construir un intervalo de confianza y a decidir y a tomar la decisión. Como el nivel de confianza es del 90%, eso implica que el alfa es del 0.10 y de esta manera vamos a buscar este elemento en una tabla de distribución normal estándar. Es decir, vamos a buscar z de 0.05. Es decir, es un valor tal que a la derecha que tengamos el área del 5%, al buscarla vamos a encontrar que eso es un punto, es 1.645, que sería este. Usando esta información y las proporciones estimadas anteriores, vamos a sustituir la expresión, que sería de esta manera. Hacemos los cálculos, hacemos las cuentas y obtendremos este intervalo de confianza, que sería el 0.017 y el 0.0217. Para interpretar este intervalo de confianza vamos a dibujar una recta. Vamos a colocar el límite inferior y superior del intervalo y vamos a ubicar el número 0 para que tengamos una diferencia.
que sería en este punto. Nos damos cuenta que el valor de 0 se encuentra entre el límite inferior y el límite superior, que es en la parte del medio. Al encontrarse el 0 en estos límites, se concluye que no hay una diferencia significativa entre las dos proporciones de defectuosos antes del cambio y después del cambio. Esto quiere decir que no hubo una disminución ni antes ni después del cambio. Y por nuestra parte, pues sería todo. Esperemos si nos hayan comprendido un poquito el tema. Y hasta aquí. Gracias.